¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien todos ustedes ahí en casita desde donde nos están viendo. Aquí se encuentra su servidora Sandra Espinosa, vengo de la parroquia San Patricio en Merced y el día de hoy el padre José Luis Rico no pudo estar con nosotros, pero tenemos la grata compañía de nuestro hermano Jim Grant, director de la justicia social aquí de la diócesis de Fresno, ¿correcto? Sí, Sandra, es un placer para mí estar con ustedes otra vez. Hace muchos años yo tenía el gusto y también el privilegio de estar en este estudio, dándoles enseñanzas en inglés, pero haciéndolo ahora con Sandra en español, hablando de las lecturas del domingo. Es un placer de nuevo estar con ustedes, esperando que estos mensajes que compartiendo la palabra les ofrece cada semana, realmente les anime y les apoye en lo que están haciendo en sus ministerios y también en sus vidas personales. Gracias, Sandra, por el honor de estar contigo esta mañana de nuevo para compartir esta palabra de Dios. Claro que sí, pues gracias a Dios que también me da el honor, el privilegio de poder compartir en este canal. Y hermanos nuestros, pues bueno, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Estamos ya en el 13º domingo ordinario y pues en este día, sin ser la excepción los demás días, vamos a hablar sobre la palabra de Dios, las lecturas que corresponden. Y bueno, vamos a comenzar, si tienen por ahí su misalito o su Biblia, pues esta primera lectura está en el libro de Sabiduría, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, y vamos a dar comienzo. ¿Qué les parece? Lectura del libro de la Sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué lectura tan chiquita, pero tan llena de luz, ¿no? ¿Sabe por qué mencionó esto, Jim? Porque hay mucha gente que piensa que Dios les mandó ese castigo y que Dios es malo. Y especialmente, no sé la cultura de usted, pero en mi cultura en México, en la cultura hispana yo creo, crecimos la mayoría pensando que Dios era un Dios castigador, que tenía una lupa para mirar cuando cometías pecado. Entonces, en el catecismo sí nos decían que Dios es amor, pero en la vida diaria, en la práctica, no encontrábamos ese amor en Dios. Nosotros pensábamos que Dios era regañón, malo, enojón, ¿no? Como un papá muy enojón. Pero, y mucha gente dice, ¿por qué Dios hace esto conmigo? ¿Por qué Dios hace esto con mi familia, con mi hijo? ¿Por qué Dios? Y bueno, en esta lectura se nos dice que Dios no se recrea, o sea, Dios no se alegra, no le gusta la destrucción de los vivientes, y que el mal y la muerte entraron por culpa de el diablo, a través de, ya sabemos, del pecado original que cometieron nuestros padres Adán y Eva. Bueno, dos cosas. Tengo que... Estaba riéndome porque lo que tú dices del pueblo mexicano, la cultura mexicana acerca de Dios, yo puedo decir... ¿Lo mismo? El pueblo mío, los irlandeses, también muy católicos como los mexicanos, pero también con la misma imagen de Dios, como alguien que realmente tú tienes que hacerlo bien porque si no, lo mato. Es como un Dios no bondadoso, sino un juez. Sí. Y es una lástima porque la Biblia nos ofrece imágenes así, pero no solo así. Porque lo bueno de la Biblia es que en su totalidad se puede ver imágenes claras
de Dios bondadoso, generoso, misericordioso. Y cuando el Papa nos escribió esta carta hace 2 años, en anticipación del año de la misericordia, escogió muchas frases, páginas enteras de la Biblia acerca de Dios bondadoso, misericordioso. Pero nosotros no leemos estas partes demasiado, leemos las otras partes como tú has Como dicho. que nos gusta, Ay, sí. nos gusta sufrir, nos gusta estar llorando y tenemos que romper ese patrón, esa cadena que muchas veces viene desde nuestros antepasados, de nuestros padres, ¿no? Entonces, nuestros abuelos, el pueblo mexicano ha sido muy sufrido, ¿no? Desde los aztecas y todo eso, entonces yo creo que tiene que ver mucho la historia de cada pueblo, pero lo hermoso es que la misma palabra de Dios, cuando viene Jesucristo, la nueva alianza nos habla, ¿verdad?, de que Él, o sea, ahí nos muestra como la magnitud del amor de Dios que sobrepasa todo castigo o cualquier desastre que pueda haber natural o lo que sea. El amor de Dios es tan grande que nos dio a su único Hijo. Y bueno, nada más para reflexionar un poquito en esta lectura tan pequeña, hermanos, Dios no se alegra de tu desgracia, Dios no se alegra de tu problema, de tu necesidad. Todos los males que vivimos en las familias, en cualquier ámbito, son causa del pecado. Son muchas veces consecuencia de mi pecado, a veces son consecuencia del pecado de mis padres. Por ejemplo, una familia donde hay un padre alcohólico, pues eso va a haber consecuencias en la vida del alcohólico y en la vida de los hijos y de la esposa. Entonces, muchas veces lo que nos pasa en el ámbito familiar o en el ámbito de la salud es consecuencia de mi propio pecado o de la vida de pecado que hubo en el pasado, etcétera. Pero Dios es más grande que eso, porque dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y una persona hace poco, ahora con tantos desastres naturales que hay, Jim, que se ven en el televisor, una persona le preguntó al Papa, si Dios me ama tanto y es amor, ¿por qué hay tantos terremotos, inundaciones? Sí. Y me encantó que el Papa con tanta humildad dijo, no sé, Dios es un misterio, pero lo que sí sabemos es de que todo lo que parece ser malo, Dios saca algo mucho mayormente bueno. Una cosa antes de seguir a la otra lectura, acerca de esta lectura, es el mismo nombre de la lectura, de este libro, Sabiduría. Sí. Lo interesante es saber que en la Biblia hebrea, este libro no sale. ¿Por qué? ¿Que no es libro bíblico? Sí, para nosotros es libro bíblico. Pero fue escrito en griego, como 2 siglos antes de Jesús. Y en este tiempo los judíos estaban escribiendo en español, en hebreo y también en griego. Pero los libros en griego no fueron aceptados en la lista, en el canon de los libros bíblicos de los judíos. Así, esta lectura es un resumen de la sabiduría del pueblo judío, pero escrito en griego, y así tiene mensajes bien ricos de un ambiente, de una cultura helenista judía en este tiempo, y así nosotros aceptamos 7 libros de este tiempo donde los judíos estaban escribiendo no solamente en su lenguaje bíblico, sino también en el lenguaje corriente del mundo de aquel tiempo. Claro, del contexto. Eso. Como en este momento inglés es el lenguaje del mundo, en aquel tiempo era griego. Y así, esta lectura es algo que quizás los del templo no están usando, pero los de la iglesia estamos usando. Claro.
Claro, muy interesante, ¿no? Conocer un poquito más de la historia, de dónde vienen los libros, por qué sabiduría está en la Biblia católica. Y gracias, Jim, por esa adición que ha usted hecho, porque nosotros necesitamos conocer un poquito de todo esto para poder entender un poco mejor. Y bueno, hermanos, antes de pasar al Evangelio, quiero que si algo deben de recordar de esta pequeña lectura de sabiduría es que Dios no se alegra ni se recrea en tu desgracia. Eso tenlo por seguro. Y bueno, después, eso es lo que debe de quedar claro. Y ahorita vamos a ir conectando un poco más a través del evangelio que tenemos el día de hoy, un evangelio maravilloso que es según San Marcos. Así es de que vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y se sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de su enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, para que sigas molestando al maestro. Jesús alcanzó al oír de lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y tú puedes seguir en este momento, por favor. No prometió que lo acompañaran más que Pedro. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó
que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Jim, un evangelio muy rico en milagros, ¿no? Ay, sí, hay 2 por 1. Hay 2 por 1. Estaban en oferta, ¿no? Ese día. Estaba el Señor, dice que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Yo creo que mucha de la gente seguía a Jesús por sus milagros y porque les daba de comer y porque, igual que hoy, ¿no? Muchas veces cuando cuando se pide un compromiso o que vivas tu vocación, tu misión, la gente ya se empieza como a alejar, pero cuando alguien te da cosas, pues la gente siempre está allí. Y en este caso, el evangelio comienza hablando de que había mucha gente alrededor de Jesús y que en ese momento llega una persona importante, una persona que tenía influencias, una persona que, no sé, por decir, el jefe de tu compañía, el dueño de tu compañía, alguien importante que se llamaba Jairo. Y lo que me llama la atención, Jim, es que Jairo, teniendo su posición política alta o lo que sea, dice la palabra de Dios que al ver a Jesús se echó a sus pies. O sea, requisito número 1 para recibir un milagro es humillarte ante Jesús y reconocer que yo con todos mis títulos o mi dinero, mis posiciones, lo que tengo, que yo soy servidor de Cristo, se postra, o sea, se arrodilla a sus pies y reconoce que Jesús es más grande que él. Lo interesante, después de comenzar con este señor Jairo, se interrumpe el narrativo y se presenta a una mujer, que es como para tener gente, un hombre, una mujer. Hombre prestigiado, una mujer que nadie sufrida, la quería. como que tiene una situación de su cuerpo que realmente era un problema muy grande tener, porque para los judíos asuntos de sangre es algo de pureza, es algo de contaminación, de impureza que no se puede aguantar. Y así se hace en este trozo de la Biblia 2 personas distintas para que sepamos que los grandes y los humildes, los 2, pueden tener acceso a Jesús. Claro, qué interesante ese punto. No lo había pensado así. Primero, hombre, mujer. Y después, un hombre, como dice usted, reconocido, de prestigio, y una mujer que la gente rechazaba porque la enfermedad que tenía era hemorragia, sangre. Entonces, en el libro de Levítico nos habla muy claramente de todo lo que sufría una mujer cuando sangraba. Todo lo que tocaba quedaba impuro, todo lo que si pasaba por ahí ya estaba impuro y tenían que purificar todo eso. Entonces, era una mujer que no era conocida, pero no nada más eso, sino que era como un poco rechazada. Y lo maravilloso de esto es que el Señor tuvo compasión de los 2. Sin importar si era hombre, mujer, rico, pobre, conocido, desconocido, tuvo compasión de los 2 y le hace el milagro a los 2. Entonces, dice aquí que esta mujer había sufrido mucho en manos de los médicos, había gastado ya su fortuna. ¿Cuántos de nosotros, Jim, cuando tenemos problemas, recurrimos a tantos recursos, pero al último, a Dios? Cuando hay gente que va a los retiros y dice, bueno, es que yo fui a que me leyeran las cartas, a que me hicieran una limpia, usé amuletos, puse los elefantes, puse tantas cosas, ¿verdad?, de la que está contaminada nuestra devoción. Y al final decimos, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a ir al retiro. Y el Señor es tan misericordioso que le regaló el milagro a esta mujer y a Jairo con su hija. Otro asunto que está mezclado en esto son los discípulos. Y los discípulos en Marcos, no solamente hoy, sino cada semana, y hay que darse cuenta con Marcos sobre todo, son idiotas.
Los discípulos de Jesús realmente no comprenden nada de Él hasta que Él resucita. Pero aún en este momento tampoco lo entienden la grandeza de Jesús porque están pensando que Él hace cosas que no entendemos y dice cosas que son idiotas. Por ejemplo, ¿quién me tocó? Dicen, ay Señor, hay todos que están empujando. ¿Y por qué tú preguntas? Es como nosotros somos como los discípulos. Marcos tiene como un mensaje no en contra de los discípulos como son tontos, sino casi todos, aun los que lo estaban con Él, no lo entendían. Solo después de la resurrección se pueden entender, porque ellos están viendo con sus ojos, escuchando con sus oídos y no comprendiendo lo que hay para dentro de Jesús, de dónde viene esta fuerza. Lo vieron, pero no lo entendían. Claro, y también yo creo que tiene que ver el hecho de que no había resucitado y no había descendido el Espíritu Santo para que ellos tuvieran una visión más amplia y pudieran comprender, porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu el que nos da la luz, el que nos va guiando a la verdad. Entonces, pues sí, el Espíritu Santo como parte de la Santísima Trinidad siempre ha existido, claro, pero no se había manifestado de una manera tan abundante. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho eso. Y esto me da ánimos a mí, Jim, sí. Porque digo, si los discípulos que andaban con Jesús, dormían con Él, vivían con Él, comían con Él, 3 años, todos los días, los apartaba a las montañas para enseñarlos, ellos no comprendían, pues quiere decir que yo me tengo que tener paciencia a mí misma y decir, bueno, aunque no entienda, tengo que seguir caminando, porque hay veces que uno se desanima, ¿no? Sí. Cuando no entiendes cosas. Sí. Ahora vamos a hablar otra vez de los dos personajes ahora. Este señor Jairo y la señora sin nombre. ¿Cómo es la diferencia o quizás la semejanza de su fe? Habla de la fe de este señor y de la fe de la mujer. Bueno, ¿Qué ves? Yo puedo ver aquí que, como le decía, al principio Jairo, dice la palabra, se hinca, se arrodilla a Jesús. Entonces veo que él reconoce que Jesús tiene el poder. Y la mujer es atrevida, sí, porque no podía tocar nada, porque si no la iban a criticar porque todo quedaría impuro. Sin embargo, ella toca el manto de Jesús, algo que podría haber sido hasta un sacrilegio, ¿verdad? Algo grave. Pero por su fe, o sea, lo que yo veo en los dos es que los dos reconocen el poder de Jesucristo. Eso es lo que yo veo, Jim. Ahora, vamos a la última parte para ver cómo Marcos, cómo resuelve todo en donde la casa del Señor y de la señorita, de esta chica, esta niña. Habla de lo que pasa en la casa de Jairo. Sí, dice que Jesús llega a la casa de Jairo y estaban todos sin esperanza, ya estaban llorando. Dice aquí que hasta había un alboroto y Jesús hasta dice, ¿por qué tanto alboroto? Y me llama la atención que Jesús dice, no está muerta, está dormida. Ya. Quizás científicamente, no sabemos, la Biblia no especifica si científicamente estaba muerta o no, es difícil saber, pero la palabra de Jesús trajo esperanza a ciertas personas porque otras se burlaron. Eso. Dijeron, eso no es posible, está la niña ahí ya muerta. ¿Qué nos puede decir usted, Jim, de todo esto? Bueno, es la misma cosa que a pesar de que, o igual que los discípulos dicen, ¿y cómo va a pasar esto? Que aun cuando Jesús está allá para aceptar la invitación de este Señor, aún ellos en la casa dicen, ay, está muerta, ¿y por qué tú estás diciendo esto? Uh-huh. Idiota. Uh-huh. Así, alguna gente ni aceptan la posibilidad que Dios puede hacer cosas tan grandes como la semana pasada. No estamos esperando demasiado. Yo sé, es que nuestra mente como seres humanos es muy limitada y realmente no
no conocemos el poder de Dios. Pero una cosa, Jim, que Jesús, para poder hacer el milagro, dice aquí la palabra, que echó a la gente. Solamente se quedó con aquellos que realmente, probablemente amaban a la niña y les estaba doliendo. Porque nuestra vida está llena de mucha gente que a veces nos estorban para que nosotros podamos recibir el milagro. Y el Señor hizo el milagro en un ambiente familiar, en un ambiente íntimo, y hace el milagro. Pero yo tengo una pregunta, Jim. ¿Por qué el Señor les indica, les pide que no lo cuenten a nadie? No he entendido yo, hablando de que no entendemos, no entiendo. Sí. Es el secreto mesiánico. En Marcos se ve esta frase muchas veces porque es por la misma razón que no lo vamos a entender lo que Él es. Y si dicen que hizo eso, no lo van a captar la grandeza del Mesías, la profundidad de lo que es el Mesías. Gracias por haber mencionado esto, porque cada semana cuando ustedes siguen con Marcos, van a escuchar muchas veces, y Él dijo que no lo decía nada a nadie. La última cosa que quiero decir, ¿cuántos años estaba sufrido la señora? Toda la vida, ¿no? 12 años. No me acuerdo cuántos decía, 12 años. Menciona 12. Y la niña... Tenía 12 años. Así. Marcos está jugando con esta cosa para enseñar. La niña de 12, ay, qué pobre. La señora de 12 años sufriendo. Ay, las dos iguales, las 12 tribus de Israel, los 12 ¿verdad? apóstoles, todo esto en 12. Simbólico. Sí, yo creo, hermanos, que para terminar, no importa, pues en este evangelio se nos habla simbólicamente del 12, pero la invitación es para ti. Lo que tú tengas que estés pasando, Dios tiene el poder a través de Jesucristo. Pide y se te dará, y el milagro también es para ti. Dios les bendiga, queridos amigos. Ha sido un placer estar aquí compartiendo con Jim Grant. Hasta pronto.